Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar a platicar un poquito sobre este tema de las universidades en la era digital en el futuro, y creo que la plática que nos acaba de dar Gerd es un buen comienzo, ¿no? Entonces, yo quería provocar un poco al panel y darles un futuro posible, ¿no? Un futuro en el que en los próximos 10 años una persona que está haciendo un trabajo recibe en su móvil un mensaje que dice: en 6 meses tu trabajo va a desaparecer, ¿no? Entonces, es momento de que pienses en buscarte la vida, porque ese trabajo ya no va a existir en 6 meses. Y esa persona tiene que buscar la manera de prepararse y va a tener distintas alternativas. El día de ayer veíamos aquí los pitches de varias de estas empresas que están acelerándose en e-rockets, ¿no? Y así como estas, hay muchas en muchos lugares del mundo que buscan causar disrupción en educación, y en particular en educación superior. Y probablemente estas empresas lo que están buscando es quitarle una parte del mercado a las universidades. Entonces, en el futuro, en los próximos 10 años, hago también una predicción aquí de este escenario: las universidades vamos a perder el monopolio de otorgar credenciales, el monopolio de decir: yo sé programar porque soy ingeniero, yo sé hacer tal función porque tengo tal grado o tal diploma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las startups están buscando desagregar las funciones que hacen las universidades en módulos más pequeños, instruccionales, de evaluación, de certificación, de entregar a lo mejor badges, tal vez con el blockchain eventualmente, y otorgar a las personas estas credenciales, ¿no? Esto que parece un poquito así como mucho ciencia ficción, en realidad tiene una parte de presente. El año pasado, PricewaterhouseCoopers anunció que para sus analistas de riesgo ya no iba a contratar gente egresada de la licenciatura, del pregrado. Decidieron que, como batallaban demasiado para volverlos a capacitar, mejor los iban a tomar directamente después del high school. Uso ese término porque luego hay gente que de distintos países, y no sé cómo se diga, la educación preuniversitaria, capacitarlos como analistas de riesgo. Y luego otras 3 empresas anunciaron esto. Ahora Apple, Google, Facebook, todas estas grandes empresas están anunciando también que ya no va a ser necesario los grados para contratar gente en las universidades. Y en el caso de México, por ejemplo, hay una empresa importante que hace cosas de materiales aeroespaciales como Metalsa. También anunció que ya no va a estar fijándose en los grados para contratar, buscando evidencias de que la gente se pasea. Entonces, ante este contexto que estoy planteando, quiero plantearle a mi fantástico panel, como dijo Elena hace un momento, cómo las universidades de esta tradición medieval de la que ella hablaba en la introducción se van a preparar, y cuál es el futuro que ustedes ven para las universidades. Sin duda tu pregunta es muy desafiante, porque si en 6 meses me dicen que mi trabajo se va a acabar, la pregunta es cómo yo me preparo con el nerviosismo que eso implica. Todas las noches nosotros cargamos el celular, probablemente lo dejamos en nuestro velador, y lo primero que hacemos al día siguiente en la mañana, hoy día el 100% de la gente que está en esta sala, es pescar el celular y ver qué pasó. Muchas veces de esa, el celular, si ustedes ven, en la noche tuvo una adaptación tecnológica esa misma noche. En el caso de los seres humanos es parecido. Por tanto, las universidades vamos a tener que ir viendo cómo trabajar, cómo disminuir de alguna manera esa barrera que era que nos íbamos como una especie de retiro silencio al mundo académico, a estar durante 5 años o 2 años en un magíster, a tener una actualización mucho más permanente de nuestros conocimientos. Y en ese sentido, la capacidad de tener conocimientos permanentes obedece también a una ventaja competitiva, y aquí yo creo que está el punto fundamental a tu pregunta. Hoy día, la ventaja competitiva más importante de las empresas no está en la formación de su capacidad o de su talento interno. Esa capacidad muchas veces sí está en las universidades. Por tanto, es cómo unimos la capacidad de las universidades de ser mucho más flexibles para acompañar la formación del talento en el mundo empresarial. Por lo tanto, cuando nosotros hoy día vamos a las grandes compañías del mundo del siglo XXI y uno ve los campus urbanos de Facebook, el campus urbano de Google o el campo de todas las empresas que hemos estado viendo, la pregunta es cómo ellos han sido capaces de integrar la educación dentro del proceso productivo de esa universidad o de ese campus empresarial. Si ustedes fijan, empiezo a mezclar las palabras mundo empresa, mundo universidad, todo junto, porque ese es el mundo que estamos viviendo hoy día. Por tanto, ante tu pregunta, ¿cómo soy capaz de reinventarme en un mundo en que el conocimiento está tan actualizado en el día a día en el teléfono? Bueno, el desafío es que no tengo nunca que dejar de reinventarme. Hoy día ya no me basta con haber tenido un título que me dé una chapa a decir: mira, yo estuve en tal universidad, por lo tanto soy bueno. Lo que yo hoy día necesito es estar permanentemente actualizando mis conocimientos, de manera que me permitan, en el mundo del trabajo, en el mundo de las universidades, ir diariamente actualizándome. ¿Quieres comentar algo? Muchas gracias, José.
Yo voy a ser incluso más provocador que el moderador y voy a recordar un titular de un periódico de Madrid de antes del verano que decía sencillamente: las universidades van a desaparecer. Obviamente yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay al menos dos razones, dos motivos por los que pienso que las universidades no van a desaparecer. En primer lugar, hay que recordar, ya se ha dicho aquí, que las universidades, la de Salamanca, por ejemplo, cumple 800 años, 8 siglos de existencia en este curso. Eso quiere decir que las universidades, si somos un poco darwinianos, y yo lo soy, son instituciones adaptativas. En el darwinismo, quien se adapta sobrevive. Las universidades son muy adaptativas y, por tanto, yo creo que también van a sobrevivir al impacto de esta cuarta revolución industrial. Ese es el primer motivo por el que creo que las universidades no van a desaparecer. Pero también creo que no van a desaparecer porque buena parte de la innovación que se está generando y que está debajo de esta revolución industrial parte de las universidades. No olvidemos que el algoritmo de Google, por ejemplo, el PageRank, nació en la Universidad de Stanford, que Facebook nació en la Universidad de Harvard. Es decir, que la universidad está generando las ideas y también la tecnología que está empujando esta revolución industrial. ¿Cuál creerías tú que son estas habilidades que tenemos que dotar a nuestros alumnos ahora para prepararlos para este futuro, que estén blindados contra la pérdida de empleos por la automatización, la inteligencia artificial? Sí, yo antes tocaría quizá algo que también se ha dicho aquí por otros panelistas. Yo creo también en la creación destructiva, es decir, que yo creo que cada uno de estos procesos industriales han destruido mucho empleo, pero han creado mucho más empleo y además empleo más interesante. Obviamente el 20 o el 30% de los empleos que conocemos se van a automatizar en pocos años, en 1 o 2 décadas, pero yo creo que se va a generar empleo alternativo, es decir, un empleo en tareas más interesantes que son básicas para que funcione la nueva sociedad digitalizada y que, por supuesto, la universidad debe estar ahí. Yo creo que hay dos caminos que son muy importantes, ¿eh? Primero, no hay que olvidar que de los 7.500 millones de personas que somos todavía en el mundo, más del 70% no ha tenido 12 años de estudio. Por tanto, el desafío que vamos a tener también las universidades es de incorporar a la gran mayoría del mundo al conocimiento que tienen en esta sala. Hoy día todavía la desigualdad que hay en el conocimiento en el mundo es muy importante. Y si ustedes ven que ese conocimiento finalmente, a aquellos que entran al mundo empresarial versus aquellos que quedan fuera de las universidades, aún crece mucho más el gap. Por tanto, creo que un desafío enorme va a ser que en este mundo cada día más competitivo, cada día de más conocimiento, también es tener la capacidad de educar a mucha gente que todavía no ha sido educada. Eso creo que es un primer punto, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos, que va a depender dónde se pongan las líneas de inversión, la capacidad de gente en número que vamos a tener que ser capaz de educar. Ese es un primer punto. Y dos, volviendo a las capacidades mínimas necesarias para poder interactuar en este mundo desarrollado. Bueno, hoy día sin duda hemos hablado mucho en el mundo de educación de las 4C, la capacidad del pensamiento crítico, la capacidad de comunicar. Sin duda son elementos fundamentales que las universidades van a tener que ir tomando, pero probablemente con una pequeña diferencia, más de la mano con el mundo empresarial, probablemente bastante más cercano que lo que hubo en el pasado. Quiero contar un pequeño ejemplo de un caso concreto. Yo participo en la Universidad del Desarrollo, una universidad que hizo una alianza con Telefónica precisamente en Chile. ¿Qué hicimos? Telefónica nos entregó sus datos de manera anonimizada. Por tanto, tomamos los datos de todas las personas y empezamos a estudiar de manera riesgosa los datos que ellos tenían, y de manera además de a largo plazo, no a 6 meses ni un proyecto de 1 año, sino un proyecto de 3 o 5 años. A partir de la data que encontramos de los mismos datos que tenía Telefónica, le pudimos entregar a la compañía una cantidad de información que ellos mismos no habían sido capaces de investigar, por naturalmente los Q que tienen las compañías, la rapidez de la información, etc. ¿Qué pasó finalmente? Que esa información que fue analizada por los científicos, los PhD de la universidad en Data Analytics, nos permitió que la compañía viera un modelo de negocio distinto. Se produjo una sinergia de conocimiento diferente y eso empezó a generar una nueva carrera que le permite al mundo de Telefónica y después de todas las telecomunicaciones empezar a entender cómo utilizar la data de una manera distinta como se había utilizado hasta ese proyecto. Por tanto, la capacidad de unir al mundo empresarial con el mundo académico empieza a entregarnos beneficios que no habíamos visto antes.
Yo he escuchado entre mis colegas de universidades un debate porque algunos dicen es que las universidades no preparan para el mundo del trabajo. ¿Y ustedes qué opinan de eso? Buena pregunta. Bueno, yo creo que tenemos que hablar no solo de qué enseñamos, cómo preparamos para el mundo del trabajo, sino también de cómo enseñamos, es decir, de cómo la digitalización entra dentro de las universidades en la educación, en el aula, por ejemplo. Yo creo que vamos de las clases magistrales que han durado desde Sócrates, a lo mejor en Atenas, ¿no?, hasta el siglo XXI, pero hoy la digitalización nos permite hacer la enseñanza de otra manera, ¿no? Vamos seguramente a blended education, es decir, educación presencial y educación no presencial mezcladas, vamos a flipped classrooms, vamos a maker spaces, vamos a muchas situaciones que son distintas de cómo ha sido la educación hasta hoy. O sea que yo creo que tenemos que plantearnos dos cosas, qué enseñar y cómo enseñar, y preguntarnos si estamos haciendo bien o no las dos cosas. No solamente nos olvidemos de la enseñanza de la parte científica, la parte social, sino también de ciertos elementos que son distintos, la capacidad del emprendimiento, la capacidad de la innovación. O sea, muchas veces las universidades en el mundo actual vamos a tener que ser capaces de formar a nuestros alumnos en esa capacidad de emprender. ¿Y qué es lo que es formar en el emprendimiento, si tú lo piensas de fondo? Bueno, son puras habilidades blandas. Es la capacidad de relacionarse, la capacidad de unir los puntos, la capacidad de encontrar oportunidades. ¿Cómo formas esos elementos que te permiten de manera innovadora emprender? Por tanto, muchas veces las universidades vamos a tener ese rol también de ir formándonos en un ecosistema que está cambiando, dado que hoy día por primera vez en la historia tenemos a 7.500 millones de personas todos conectados. Nunca habíamos estado todo el mundo conectado en una red de conocimiento. Eso nos permite que el conocimiento esté tan actualizado diariamente que la pregunta más bien es cómo yo utilizo ese conocimiento para, uniendo las distintas redes que nosotros tenemos, poder entender quizás la capacidad de agregar valor. Y ese es un proyecto que es difícil de montar y es difícil de educar.